¿Se acuerdan de Hechos capítulo 12? Fue cuando Herodes había mandado matar a Jacobo. Y como vio que eso le había gustado a todo el pueblo, entonces él procedió a prender también a Pedro. Y estaba pensando ejecutarlo después de la Pascua. Entonces Pedro lo custodió cuatro grupos de cuatro soldados. Incluso Pedro estaba, en el versículo 6 vemos que Pedro estaba durmiendo. Así dice, un día antes de que se cumpliera la sentencia de muerte en Pedro, Pedro estaba durmiendo. Y Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados. Y estaba encadenado, sus dos brazos estaban encadenados. O sea, no había posibilidad de que él se escapara. Había una guardia, había otra guardia. Imagínense, eran cuatro grupos de cuatro soldados. Entonces, dos estaban en la puerta donde él estaba y otros dos estaban adentro durmiendo, bueno, al lado de Pedro. Y Pedro durmiendo. Los soldados normalmente se acuestan a dormir, ¿no? Pero Pedro estaba ahí acostado en medio de dos soldados. Pero entonces sabemos lo que sucedió. Un ángel que envió nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Le dijo, tocó a Pedro en el costado, le dijo, levántate. Y él se levantó, entonces, abrígate. Entonces él se cubrió con su manta y salieron. Se abrió una puerta. Bueno, apenas Pedro se despertó, las cadenas se cayeron de sus brazos. Y se abrió la puerta y salieron, atravesaron una guardia, la otra guardia. Y después de que salieron, cruzaron la calle. Y el ángel se apartó. Sí se acuerdan esa escena, ¿no? Esa escena es peculiar porque Pedro ahí reconoció, el ángel, Jesús envió a su ángel a que me sacara de la cárcel. Entonces él se fue a la casa de María, la mamá de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sí conocen de Marcos, ¿no? Entonces fue allá, fue a esa casa porque ahí estaban varios de los discípulos. Y ahí estaba Rode. El versículo que hemos considerado el día de hoy es cuando Rode reconoce la voz de Pedro. Leámoslo nuevamente. Es Hechos 12, versículo 14. Dice, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Los discípulos no le creyeron, que le dijeron que si estaba loca. Si leen el versículo siguiente, así le dijeron. Porque ellos, ¿cómo? ¿Pedro? No, será su ángel. Así, ¿por qué? Porque era imposible. En las condiciones que Pedro estaba custodiado, era imposible que fuera Pedro. Es más, ya al día siguiente ya se estaba ejecutando la orden de asesinato de Pedro. Pero Pedro estaba ahí. Pero lo sorprendente en este pasaje es que Rode, escuchando la voz de Pedro, escuchando la voz, ella le reconoció. Aquí dice le reconoció. No es que él haya dicho, hola, soy Pedro. No. Simplemente él llegó normal, como cualquier otro día llegaría, ábrame, pero se reconoce la voz de Pedro. Entonces, cuando Rode oyó la voz de Pedro, le reconoció. No porque él haya dicho, yo soy Pedro, no, así. Ella oyó la voz de Pedro y le reconoció. Pero no sé si se acuerden que hay un pasaje similar con nuestro Señor Jesucristo, en donde en Lucas 24, versículo 16, en Lucas 24, versículo 16, pasa algo similar. No sé si se acuerdan. Iban camino de Maús, que queda a 70 estadios de Jerusalén. Iban dos discípulos. Uno de ellos era Cleofas. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces uno de ellos era Cleofas. Iban dos. Y ellos iban discutiendo sobre lo que había sucedido. Recientemente había sucedido. Y nuestro Señor Jesucristo se les acercó. Entonces ellos iban de camino y se les acerca alguien más y ellos no le reconocieron. Dicen que sus ojos estaban velados para que no le reconocieran.
Pero ¿qué creen? Solo sus ojos, sus oídos también. Porque Jesús les hizo preguntas. ¿De qué están hablando? ¿Y qué creen? ¿Reconocieron a Jesús? No lo reconocieron. No pudieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo, los hermanos, creo que ya saben, que en la calle nadie me reconoce. En la calle es difícil que alguien me reconozca. De los hermanos de la iglesia, porque ya saben, pero de resto, así, en la calle alguien se encuentra conmigo, no me reconoce. No me reconoce. Una vez estaba en una papelería, terminó el culto en la iglesia y salí, fui a una papelería y entrando a la papelería había un niño y no me podía reconocer, físicamente no me iba a reconocer el niño, pero hablé con el señor de la papelería, no recuerdo qué iba a hacer y apenas el niño me oyó hablar, el niño abrió así los ojos y dijo, Matusalén. Yo me sorprendí, yo también abrí los ojos. ¿Cómo este niño me reconoció? Y dijo, por la voz. Cuando nosotros nos encontramos a cualquier persona, un familiar, un amigo, cualquier persona, así no la veamos de frente, sino está pasando por espalda de nosotros y habla, nosotros reconocemos. ¿Por qué reconocemos? Reconocemos la voz, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo hablando con Cleofas, era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabían que habían 70? O sea, la gente conoce 12 discípulos, no, habían 70, aparte de los 12. Los 12 escogidos para ser apóstoles eran 12, pero Cleofas era uno de los discípulos, no de los 12 apóstoles. ¿Y cuántas veces escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo? Recibía instrucciones, recibía enseñanza, lo escuchó, lo escuchaban y lo escuchaban y lo escuchaban, pero no solo Cleofas, el que iba con Cleofas también, ninguno de los dos pudo reconocerle. Dice que los ojos estaban velados, pero sabemos también sus oídos. Aunque en la Biblia solo aparece estaban velados sus ojos. Pero ¿cómo no pudieron reconocerle? ¿Cómo habló nuestro Señor Jesucristo y cómo ellos no pudieron reconocerle? Aquí viene cuando las personas me dicen, pues, ¿tú crees en Yeshua? Así me dicen. Y les digo, sí, ¿sabes qué significa Yeshua? Y no saben. Y les digo, bueno, Yeshua, así podemos hablar en un idioma, en otro idioma, Joshua. ¿Quieres saber en arameo? Le digo, en inglés, Jaycee. En español, Jesús. Entonces, en diferentes idiomas tiene diferentes nombres, pero lo importante, lo verdaderamente importante es el significado. Jesús significa Salvador de los pecados. Eso casi no nadie lo sabe. En las escuelas de teología enseñan la mitad, enseñan que Jesús significa Salvador. Por eso las personas no, cuando les pregunta a uno si son pecadores, claro, ¿qué tienen que ver con Jesús? ¿Eso qué tiene que ver con Jesús? No les reconocen, porque Jesús es Salvador de los pecados. Así como Cleofas, los discípulos que iban a Emaús, esos dos discípulos no pudieron reconocer a Jesús. Cuando una persona dice que Jesús es Salvador, esa persona no puede reconocer a Jesús. Bíblicamente aparece de qué fue que nos salvó. El nombre de Jesús no significa Salvador. No sé si sabían esto. En Mateo 1:21 aparece el significado del nombre de Jesús. El significado es Salvador de los pecados. No se puede separar. Esta frase no se puede separar, porque si no, no sería Jesús. Salvador, ¿de qué? ¿De situación económica? ¿De problemas financieros? ¿De enfermedades? No, 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 no. Ese es otro Jesús diferente de la imaginación de las personas. Pero el Jesús bíblico, el que algunos llaman Jaycee o Joshua o Yeshua, no, el nombre, lo importante es el significado. Independiente del idioma, lo que Dios mira si tú tienes el significado en tu corazón. Dios no mira si tú pronuncias en hebreo, en griego, nadie pronuncia en arameo. María no lo pronunció como la gente lo está pronunciando en estos días. La gente dice, es que el nombre es Yeshua. No, María no pronunció así. Ella pronunció en arameo. No hebreo, griego, no. Sí sabían, ¿no? Pero las personas se fijan en una pronunciación como si fuera algo de brujería. Pero no es así. Es el significado. Lo verdaderamente importante que es el significado. Salvador de los pecados. No me creas a mí.
Aquí algo que tenemos que enfatizar es, no me creas a mí, no creas en tu pastor, no creas en ti mismo, no creas en nadie, crea la palabra de Dios. ¿Te digo dónde está? Mateo capítulo 1, versículo 21. Ahí dice cuál es el significado. Él vino a salvarnos del pecado. Para que no te pase lo que le pasó a Cleofas. Es mejor que te pase lo que le pasó a Rode, que cuando le oigas puedas reconocerle. Él vino a salvarnos del pecado. Él es el salvador de los pecados. Si tú te consideras pecador, no le conoces, no sabes qué es lo que Él vino a hacer. No has podido creer la obra que Él vino a efectuar. ¿A qué fue enviado? Dios a qué lo envió. No sabes. Entonces no has creído hasta este momento en Jesús. Muy importante, debes saber el significado del nombre, Salvador de los pecados. Eso es lo que debe estar en tu corazón. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas dicen con sus labios creer en Jesús? Pero cuando hablamos con ellos no tienen nada que ver con el Hijo, el unigénito, el Hijo de Dios. No tienen nada que ver. Cuando dicen Jesús, dicen algo que tienen en su imaginación, como al genio de la lámpara de Aladino, como, no sé, como alguien que está para solucionarle sus problemas. Así las personas piensan, porque no saben qué significa el nombre de Jesús. No le pueden reconocer. En aquel día, cuando las personas, todo el mundo va a tener que estar ante el juicio, de la manera que está establecido para todo hombre que muera y después de esto el juicio. Cuando estén delante de él, a muchos que están seguros de ser cristianos, Jesús les va a tener que decir, apartados de mí, nunca los conocí. Y en la Biblia dice cuando alguien no conoce a Jesús. En la Biblia dice, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. El secreto está en saber el significado. El nombre de Jesús es Salvador de los pecados. El que peca no ha sido salvado. Permite, Padre, que las personas reflexionando sobre esta corta predicación de 10 minutos puedan recibir la salvación, puedan creer verdaderamente en Jesús, en su nombre. A todos los que recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, por 10 minutos estamos considerando el versículo. Bueno, hoy son 13, 12 minutos aproximadamente. Nos vemos mañana, esta noche, probablemente esté Pedro Wilches. Digo probablemente porque se están haciendo ensayos y es probable que él tenga que hacer un ensayo. Si no, aquí tendremos a Pedro Wilches. Esta noche nos vemos dentro de 14 horas. Dentro de 14 horas, probablemente aquí esté Pedro Wilches. O, si no, pues me verán otra vez a mí. Nos vemos esta noche. Chao.